Venir a escuchar la palabra de Dios es algo que todos necesitamos. No importa de dónde procedamos, estemos donde estemos, siempre vamos a necesitar la palabra de Dios. Y estamos aquí en esta mañana para recibirla en nuestros corazones. Gracias. Recibirla en nuestros corazones para que produzca, para que lleve fruto. La intención de Dios para habernos creado y habernos hecho a su imagen y semejanza es que podamos desarrollar su naturaleza en cada uno de nosotros. Es obra suya, es un proyecto divino. Tú eres un proyecto divino. No sé si lo habías pensado o si últimamente te habías olvidado, pero tú eres un proyecto divino. Dios te ha creado de una manera muy especial. Y lo ha hecho porque quiere desarrollarse en ti. Dios te ha preparado como una vasija lista para que puedas contener su gloria, para que su naturaleza repose en tu vida y tú puedas ver cómo Él crece, se desarrolla, madura en ti. Y eso lo hace a través de su palabra y a través de su espíritu, de su presencia en ti, en cada uno de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Podemos orar por eso? Padre, en esta mañana estamos con nuestro corazón abierto, receptivos, dispuestos para que tu palabra obre en nuestros corazones. Señor, tócanos en esta mañana. Invierte en nuestras vidas. Transforma. Cambia lo que tengas que cambiar de nosotros, Señor. Quita cualquier sombra de mentira, de engaño. Cualquier doctrina que no proceda de ti, de tu palabra, Señor. Quita de nosotros cualquier motivación, cualquier interés que no esté en consonancia contigo, Señor. Y haz tu obra en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante ir al Génesis, y ya sabéis que muchas veces tenemos que ir a los orígenes, porque en ellos encontramos el fundamento. Cada vez que se edifica un edificio, cada vez que se construye, cuanto más alto se quiera que sea ese edificio, más profundos tienen que ser los cimientos. Ningún edificio se comienza por el tejado, ¿verdad? Se comienza por abajo. Si te sientes que estás todavía muy abajo, no te preocupes. Dios está edificando el fundamento. Dios está invirtiendo en el cimiento. Y eso es tremendamente importante porque sin los cimientos el edificio nunca podría mantenerse firme. No podría crecer sin derrumbarse. Así que no tengas prisa, pero entiende lo que Dios está haciendo para que puedas cooperar con Él, para que estés dispuesto y pueda Dios hacer su obra en ti. Los cimientos son tremendamente importantes y cuando vamos al Génesis, eso es lo que hacemos. Vamos a ver los fundamentos, cómo empezó Dios las cosas, con qué proyecto contaba, qué planos tenía y cuál es el propósito último por el cual Dios ha hecho lo que ha hecho hasta hoy, lo que está haciendo en este momento y lo que hará en el futuro. Todo es parte de la obra de Dios. Así que si vamos al Génesis 2, encontramos la narración de la creación del hombre, de cómo Dios hizo del barro de la tierra a un ser humano, que conocemos como Adán. Adán procede de una palabra hebrea que significa rojo. Procede de la tierra que Dios tomó, de la cual hizo el barro. Dios formó al ser humano de minerales. Hasta la ciencia nos dice que sin los minerales no podríamos vivir. Todos nosotros somos una composición de barro, de esos minerales amasados por Dios para que pudiéramos tener vida. La enfermedad comienza, nos dicen algunos estudios, cuando los minerales empiezan a faltar en el organismo.
Los minerales son los que producen y los que comunican al cuerpo para que la corriente pueda fluir. Somos electricidad, no sé si lo sabías, pero si te falla algún órgano vital, especialmente el corazón, siempre van a mirar si falta corriente. Somos algo así como una batería, de manera que la corriente tiene que estar siempre activa en nosotros para que la vida prospere. Cuando la corriente comienza a fallar, entonces los órganos comienzan también a decaer. Y es por eso que cuando alguien tiene un colapso en el corazón, le meten corriente, lo has visto, ¿verdad? Y le aplican corriente de alto voltaje para poderlo revivir. Y también si le falta esa conexión o esa corriente fluida en su organismo, le ponen un marcapasos, ¿lo viste? Un marcapasos es una pila, de manera que conectada con el corazón, si el corazón comienza a debilitarse, comienza a dejar de latir, esa pila le da una descarga para mantenerlo activo. Así nos creó Dios. Nos creó como una batería, nos creó con necesidad de tener corriente en nosotros. Pero para que esa corriente fluya hacen falta minerales. Ellos son los conductores. Así que Dios nos hizo del polvo de la tierra, conteniendo todos los minerales que hay en ella. ¿Por qué digo todo esto? Todo tiene un significado. Dios nos hizo para estar en esta tierra. Este es nuestro lugar de vida, de aprendizaje, de instrucción. Y es por eso que Dios puso tanto interés en desarrollar en la tierra una historia, lo que conocemos como la historia de la humanidad. Todo eso ya estaba programado de parte de Dios, porque a través de la historia Dios iba a hacer una inmensa, gran obra para su gloria. Una gloria eterna. Por tanto, su obra, Dios quiso que fuera también eterna. Dios crea al hombre y lo primero que descubre el hombre es que está en la presencia de Dios y está en medio de algo tremendo, algo maravilloso que Dios ha creado, y es un lugar paradisíaco. Un lugar que refleja el amor de Dios, que refleja la bondad y la gracia y la misericordia de Dios. Un lugar en donde nada faltaba. Todo estaba en su sitio y estaba bien. Sin embargo, Dios también ha puesto en su creación un elemento que tiene que ver con el resultado de nuestras decisiones. La cosa más importante que Dios quería enseñar a Adán, su hijo, era a crecer y madurar tomando las decisiones correctas. Y si se equivocaba, también eso sería una inversión para él. De la misma manera que nosotros hacemos con nuestros hijos. A veces somos demasiado rígidos y no queremos que se equivoquen. Claro, queremos lo mejor para ellos. Y nadie quiere que su hijo o su hija se hagan daño o se metan en un lugar demasiado arriesgado donde corran peligro. No queremos eso. Y es por esa razón que les avisamos, les ponemos normas, les advertimos. Pero Dios tiene que permitir que el ser humano elija. Y si se equivoca, aprenda. Muchas veces llevando las consecuencias. Porque de la misma forma que tomamos una decisión y nos equivocamos y recibimos las consecuencias, si estamos dispuestos, eso puede ser también una riqueza. Porque es a través del error y del fracaso que podemos prepararnos para tomar en el futuro decisiones mejores. Y eso es lo que buscamos. Buscamos que nuestros hijos aprendan, crezcan, maduren y sus decisiones sean cada vez más acertadas, más en consonancia con el plan de Dios, con su voluntad. Dios en su paciencia lo hace. Y Dios permite, algunos dicen, ¿por qué Dios permite que haya mal?
Hay tantas cosas malas pasando en el mundo, hay tanto desastre y hay tanta gente muriendo a consecuencia de decisiones erróneas, de falta de amor. Hay muchos accidentes de tráfico, muchas enfermedades, guerras. Casi que no podríamos terminar un listado de desgracias aconteciendo a lo largo y ancho del mundo. Hoy día estamos en las noticias, casi mejor que no las vemos, porque cada día nos dan un nuevo susto. En algún nuevo país se ha levantado una revuelta y ahí están saliendo las calles, quemando prácticamente las ciudades. No ocurre solamente en Cataluña, está pasando por muchas partes del mundo. Ya te digo que casi que da miedo. ¿Por qué permite Dios el mal? Esta es una gran pregunta que requiere una respuesta. Y la respuesta es que todo está bajo su control. La respuesta es que todo lo que Dios permite es una inversión. Y Dios está tratando con la iglesia. Ahora, para entender bien el propósito de Dios con cada uno de nosotros como hijos e hijas, tenemos que entender desde el origen, desde el principio, de qué se trata, cuál es la idea principal, cuál es el diseño original, qué buscaba Dios. Y lo encontramos en la historia de la creación del ser humano. Dios creó al hombre para que fuera su hijo, a su imagen y semejanza. Y lo puso en un huerto deleitoso, un reflejo del paraíso celestial. Y lo puso allí para probarlo. Y es por eso que leemos en el capítulo 2, versículo 16, estamos en el Génesis, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Dios va a poner ese riesgo delante del hombre. Te he creado para la eternidad, pero puedes morir. Te he creado para disfrutar el bien, pero lo puedes perder. ¿Cuándo? Cuando quieras participar del mal. Cuando pruebes de este árbol que te parecerá bueno, pero que será malo. Que te parecerá una bendición, pero que te traerá maldición. ¿Cuántas veces hemos tomado esas decisiones en nuestra vida pensando que iban a ser para nuestro bien? Algunas veces incluso estábamos tan deseosos de algo, tan convencidos, que estábamos dispuestos a retorcerle el brazo a Dios para que nos lo diera. Y Dios quiere enseñarnos a rendir nuestras emociones a Él, a rendir nuestros pensamientos, nuestras ideas, a rendir nuestro corazón al Señor. Dios quiere esa madurez en cada uno de nosotros. Es la madurez que incluso frente a la mayor adversidad, el mayor riesgo por hacer la voluntad de Dios, podamos decir como Jesús, al final de su vida, en un huerto también, pero no de belleza, no de placer, sino de angustia, de aflicción. En aquel huerto, teniendo que escoger el hacer la voluntad de Dios a pesar del sacrificio, Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, esa es la madurez a la que Dios nos quiere llevar. Que tomemos decisiones no basadas en lo que nosotros pensamos, en nuestro conocimiento del bien y del mal, no pensando en lo que nos gustaría a nosotros, lo que hemos razonado y nos hemos empeñado en que eso es lo bueno para nosotros. Pero ¿qué piensa Dios?
¿Has contado con Él? ¿Estás buscando agradarle a Él? Dios quiere llevar a la iglesia a una madurez de carácter, a una madurez verdadera de mente y de corazón, cuando los sentimientos están rendidos a su voluntad. Y Jesús escoge hacer la voluntad de Dios, aunque eso le cueste la vida. Eso es madurez. Así que Dios pone al ser humano, a Adán, allí, y a continuación en el versículo 18 dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios estaba pensando en su hijo. ¿Sabes que Adán es una figura de Cristo? Adán, creado a imagen y semejanza de Dios como hijo suyo, estaba aquí en la tierra representando físicamente un proyecto espiritual mucho más grande, mucho más importante, que es Cristo y la iglesia. No es bueno que Cristo, no es bueno que Jesús esté en la eternidad solo, sin compañera. Así que le voy a hacer una ayuda idónea. Voy a hacerle a alguien en quien él se goce y puedan estar juntos para siempre, por toda la eternidad. Podemos ver en la creación de Adán y Eva vislumbrado, diseñado ese proyecto eterno que le da sentido a que tú y yo estemos en Cristo. ¿Y cómo lo iba a hacer Dios? Hermanos, Dios podía haber hecho esto. Voy a crear al ser humano, así que voy a hacer dos figuras de barro. Voy a hacer un hombre y una mujer. Y cuando estén completamente formados, les voy a dar vida y los voy a unir, les voy a presentar. Hola, Adán, te acabo de crear. Sí, soy yo tu creador. Hola, Eva, te acabo de crear, yo soy tu creador. Adán, ¿qué te parece? ¿Te cae bien? ¿Te gusta? Eva, ¿qué te parece? Bueno, pues ya os conocéis. Ahora disfrutad, mirad todo lo que he hecho para vosotros. Vamos, disfrutadlo, es vuestro. ¿No podía haberlo creado así? Hasta suena más romántico. Pero no lo hizo. Dios no hizo las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios estaba narrando proféticamente una historia mucho más grande que la creación de un ser humano. La creación de una esposa eterna para su hijo. Así que, ¿qué hizo Dios? Bueno, lo que iba a hacer era, Adán estaba solo y le iba a mostrar que todos los animales tienen su pareja. Así que le trajo todos los animales para que le pusiera nombre. ¿Y qué descubrió él al hacerlo? Que todos tenían su pareja menos él. Así que despertó en él este deseo profundo de no estar solo. Necesito a alguien como yo que pueda ser también mi pareja. Ese deseo profundo está narrando el deseo que hay en el corazón de Dios en Cristo, que es: no quiero estar solo. Estoy muy bien, soy perfecto, disfruto lo que soy y lo que tengo, pero no quiero estar solo. ¿Qué iba a hacer entonces? Aquí lo tenemos descrito.
Versículo 21. Al final del versículo 20 dice, creo que lo habéis leído ya en la pantalla, mas para Adán no se halló ayuda idónea, no se encontró la pareja. Versículo 21. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fijaros en la manera en que Dios ha escogido crear a la mujer, sacándola de Adán, para que llevara su naturaleza, para que llevara su identidad, para que pudiera ser carne de su carne y hueso de sus huesos, para que estuvieran unidos en una misma naturaleza, en una misma sustancia. Algunos dicen, bueno, esto es una historia, esto es un cuento, esto es una bonita parábola para contarle al ser humano, pues cómo, es que claro, en aquel tiempo no sabían y, ¿sabes? La gente que no acepta la palabra de Dios, cómo lo dice y por qué lo dice, entonces no pueden creer que Dios haya hecho las cosas como las hizo. Y luego viene la ciencia, porque Dios permite el desarrollo de la ciencia para que veamos que estábamos equivocados en muchas cosas. Y ahora viene la ciencia y nos dice, en efecto, se pueden tomar células madre de un cuerpo y reconstruir otro. Ya es posible. No saben cómo conseguir que el cuerpo esté completo. Van por los órganos. Pero ya es una realidad. Lo que Dios estaba haciendo era una operación en Adán. Dios le metió una anestesia a Adán. ¿No se llama eso lo que hace la anestesia? Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Por qué? Porque le iba a abrir el costado. Y porque iba a sacar del costado una costilla con su ADN. Iba a tomar esa costilla y crear una mujer. No es un cuento, es la palabra de Dios. Es la palabra viva de Dios. Es la verdad expresada aquí para que nosotros entendamos cuál es el proceso en el que estamos como iglesia. Dejadme llevaros al Evangelio de Juan. Capítulo 19. Vamos a leer los versículos 33 al 35. Jesús, después de acabar su ministerio, fue entregado a la muerte. Todos lo sabemos y todos lo creemos. Fue entregado a la muerte y muerte de cruz. Y los evangelistas, cada uno de ellos lo va a contar. Algunos con una perspectiva un poco diferente, dependiendo de si estaban formando parte o no del escenario. Pero Juan estaba presente en la cruz cuando esto ocurrió, así que su narración es bastante detallada. Vamos a leer estos versículos que nos van a ayudar a entender esta realidad. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, Jesús estaba en la cruz muerto. No le quebraron las piernas.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Por qué permitió Dios que Jesús muriera y luego se le abriera el costado? Dios puso a dormir a Jesús en ese profundo sueño de la muerte para poder arrancar de él una costilla en sentido espiritual para poder formar la iglesia. Hermanos, sin la muerte de Jesús no estaríamos aquí. Todavía seríamos el antiguo Israel, esperando, deseando, frustrados, fallando. Todavía estaríamos en el desierto de la historia. Dios tenía el proyecto de que su Hijo viniera para poder realizar la obra completa por medio de él, que es el nacimiento y formación de la ayuda idónea para él. Hermanos, tú y yo, la iglesia de Jesucristo, somos la ayuda idónea de Jesús. No es una religión, es un matrimonio. Muchas veces decimos una relación. Déjame explicarte, eso de la relación es muy relativo porque tenemos muchas relaciones, ¿verdad? No es una simple relación. El cristianismo no es una relación más. Bueno, pues tenemos muchas relaciones. No es un club. El cristianismo es un matrimonio. El cristianismo es la iglesia levantándose para poder ser la pareja eterna de Jesús. Si no entendemos esto, si no nos damos cuenta de qué está haciendo Dios, ¿cómo vamos a colaborar con Él? ¿Por qué piensas que es importante que tú aprendas a rendirte a Jesús? ¿Por qué piensas que es importante que tú entiendas su palabra para cumplirla? Que tú y yo entendamos lo que Dios está haciendo es fundamental. Lo necesitamos. Nuestra mente tiene que estar abierta, nuestro corazón dispuesto. ¿Qué quieres de mí, Señor? Quiero que seas la esposa de mi hijo. Pero yo tengo otras aspiraciones. Pues tendrás que escoger, porque no lo puedes tener todo. Dios te está dando un llamado que sobrepasa cualquier otro. Dios está desplegando un futuro delante de ti que sobrepasa cualquier sueño. Ser la esposa eterna de su Hijo. Eso requiere implicación, requiere acción, requiere compromiso, requiere corazón. No te casas con cualquiera que pasa por ahí. Tienes que conocerlo, tienes que amarlo, tienes que saber por dónde va y decidir acompañarlo. Tienes que tomar decisiones serias, importantes, porque van a involucrar toda tu existencia. El apóstol Pablo
menciona varias veces a Adán y nos dice que era figura del que había de venir, que era Cristo. Él es el nuevo Adán, el que no falla. Y Jesús estaba tan interesado en enseñar esto a la iglesia que no podemos hacer como Adán y Eva. Jesús es el nuevo Adán y la iglesia es la nueva Eva. Pero no podemos vivir como el viejo Adán y la vieja Eva. No podemos vivir de espaldas a Dios. No podemos vivir escuchando al diablo. No podemos estar aquí pecando, dejando que el enemigo desvíe nuestra carrera, dejando que el enemigo estropee el propósito de Dios y deshaciendo la bendición. Esa es la estrategia de Satanás. Y es por eso que en la palabra de Dios encontramos insistentemente, desde principio a fin, que el llamamiento de Dios para Eva, para la iglesia, es ser una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Hermanos, el llamado es tan grande, es tan importante, que no podemos permitirnos fracasar. No podemos permitírnoslo. Es demasiado importante para Dios y para nosotros, para Cristo. Es tan importante que Cristo estuvo dispuesto a morir para que de Él pudiera Dios sacar esa ayuda idónea. Era importante que tuviéramos su naturaleza, su carácter, su visión, su propósito, sus motivaciones. Y es por eso que los discípulos estamos llamados a renunciar a todo. Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En el capítulo 3 del Génesis nos vamos a encontrar con la tentación. Es bueno analizarlo. De vez en cuando tenemos que meditar en estas cosas. ¿Por qué fueron tentados? Dios tiene que probar el corazón. Dios tiene que probarte a ti. ¿Realmente Dios te puede confiar ser la esposa de Cristo? ¿Realmente Dios puede confiar en que tú vas a tener la madurez de ser su pareja eterna? ¿Puedes tú formar parte de ese pueblo resucitado, eterno, que va a estar gobernando con Cristo todos los destinos del tiempo y del espacio, del universo y de todo lo que Dios tenga en mente para la eternidad? ¿Estarás tú a la altura de ocupar ese lugar? Dios tiene que trabajar en nosotros. Dios tiene que ponernos a prueba. Dios no nos tienta, pero permite que la tentación nos alcance. Dios nunca va a buscar nuestro mal. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Dios quiere que su verdad prospere tanto en la tierra como los océanos, cubriéndola. En el corazón de Dios está el bien y la misericordia. Pero Dios tiene que probarnos con fuego. Dios tiene que meternos en el horno de la aflicción. Dios tiene que permitir que Satanás venga y nos haga ver nuestra realidad. ¿Estamos listos? ¿Estamos madurando? ¿Estamos creciendo? ¿O por el contrario, no hemos entendido y Dios no podrá cumplir su propósito en nosotros?
Tenemos que parar y tomar decisiones. Tenemos que entender el proyecto de Dios. Y eso es por lo que Dios permitió que la serpiente se colara en el jardín y tentara a Adán y Eva. ¿Cómo los tentó? Ya lo sabemos, lo hemos leído muchas veces en Génesis 3. La serpiente era la más astuta de los animales. Y se plantó en el jardín, se plantó en el árbol del bien y del mal y habló con Eva. La serpiente no buscó a Adán, buscó a Eva. Porque la tentación no podría con Jesús, pero sí con la iglesia. Satanás no puede hacerle nada a Jesús, no puede desviar a Jesús, no puede hacer que Jesús retroceda, pero sí puede frenar a la iglesia, sí puede hacer que la iglesia tropiece, sí puede hacer que tú y yo le fallemos a Dios y nos fallemos a nosotros mismos. Así que llama a Eva. Con que Dios os ha dicho, no, tú no conoces a Dios, no es tan bueno. Él sabe que si coméis de este árbol vais a ser como Él, y Él no quiere eso. La astucia de Satanás, el engaño, la mentira. Y cuando miramos la narración, ¿qué descubrimos? Que Eva escucha al enemigo, Eva escucha a la serpiente. Tú y yo hemos pasado muchos años poniéndole una silla al diablo en muchas ocasiones para que se sienta a nuestro lado y nos cuente su parte de la historia, ¿o no? ¿Por qué piensas que hemos cometido tantos errores? Es la pura misericordia de Dios que no estemos muertos. Es solo su gracia la que nos sostiene. Porque si Dios no nos hubiera protegido, ya estaríamos en las garras de Satanás en el mismísimo infierno. Ese es su proyecto para nosotros. Pero ¿qué hace la mujer? ¿Qué hace Eva? ¡Ah! ¡Qué fruto más bonito! Esto es bueno para comer, seguro que me sienta de maravilla. Además no lo he probado. Es el que me falta por probar. La novedad. La tentación. Bueno para comer, agradable a los ojos. Qué colorido, qué brillo. Es así como Satanás tienta, por la apariencia. Apariencia de bueno. Apariencia de bueno. ¿Sabes cuántas mujeres hay muertas, enterradas en el cementerio, matadas por la misma persona que las deslumbró? Y desgraciadamente, aunque le advirtió la madre, le advirtió el padre, le advirtieron los amigos, ese hombre no te conviene, eso no es bueno para ti, eso... Acabaron muertas. ¿Por qué? Porque no tomaron una decisión con Dios. El fruto tiene que ser sometido a Dios. Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿Es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿Que yo coma? ¿Es tu perfecta voluntad?
Eva vio que todo estaba a su favor, así es maravilloso. Es bueno para los ojos y además me va a hacer más inteligente. Me va a dar más sabiduría. Voy a salir mejorada. Y cayó. Y cuando cayó, ya no había remedio. Estaba perdiéndolo todo. Hasta su propia percepción de sí misma. Y eso es por lo que en Mateo 4 y en Lucas 4 encontramos a Jesús yendo al desierto para ser tentado. Tú dices, bueno, Jesús no necesitaba ser tentado para comprobar si él iba a hacer o no la voluntad de Dios. Claro que no. Pero Jesús había tomado nuestra naturaleza para podernos entregar la suya. Y lo que Él va a hacer, Él no va al desierto porque Él tiene un problema y tiene que tomar decisiones en su corazón para ver si va a hacer la voluntad de Dios o no. No, Él no tiene ese problema. Es más, es que Satanás ni se le acerca. Cuando Jesús sale para ministrar, los demonios comienzan a gritar y comienzan a pedir misericordia. No, Jesús no necesitaba eso. El diablo jamás hubiera podido tentar a Jesús. Pero Jesús busca la tentación. ¿Cómo? Dejándose prácticamente morir de hambre. Para estar en un extremo de necesidad tan grande que pudiera haber una grieta por la que Satanás pudiera tentarle. Y es por eso que ayuna 40 días sin tomar nada. Y dice que al finalizar los 40 días tuvo hambre. Y ahí apareció Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí, en las tentaciones de Jesús registradas en Mateo 4 y en Lucas 4, ¿qué descubrimos? Descubrimos que lo que va a pasar Jesús es lo mismo, es paralelo a lo que pasó Eva y Adán después de Eva, a través de Eva. Es que Satanás iba a traerle las tentaciones paralelas, hambre, bueno para comer, lo agradable a los ojos. Mira todos los reinos de la tierra, mira su esplendor, sus palacios, mira toda su riqueza, sus tesoros, mira sus grandes edificios, mira la obra del hombre que es maravillosa en la tierra y todo eso es mío, dice Satanás, porque a mí me ha sido entregado y se lo doy a quien yo quiero. Jesús estaba siendo expuesto por los ojos a ver el brillo, el esplendor, la gloria humana, el esplendor de la civilización. Y ahora iba a ser también tentado a tentar a Dios. Y le lleva al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, arrójate, porque tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Dice que sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Al contrario, te recogerán y serás preservado de la destrucción. Cada cosa que nosotros pudiéramos recibir como tentación, Jesús la estaba tomando.
porque la tentación principalmente iba en contra de la naturaleza divina en nosotros, la naturaleza de hijos. Y Satanás intervino para que Jesús lo derrotara con la palabra, de manera que nosotros pudiéramos entender por qué falló Eva. ¿En qué falló Eva? Porque nosotros podemos estar fallando en lo mismo. Eva falló en escuchar al diablo y dejar de usar la palabra de Dios como respuesta. Hermanos, todo se reduce a esta enseñanza. La victoria depende de eso. Si escuchamos al diablo y si dejamos de usar la palabra de Dios como respuesta. Primero, hermanos, como iglesia, como esposa de Cristo, tenemos que aprender a olvidarnos de escuchar al diablo. Y el diablo va a venir en cada necesidad. ¿Te diste cuenta? Que cuando estás en necesidad es cuando estás más débil, más frágil, más expuesto. Te has quedado solo. Uy, entras en temor. Te has quedado sin trabajo. ¡Ah! ¿Y ahora qué? Te ha saltado la enfermedad. ¿Qué va a ser de mí? Es cuando estamos en dificultades, cuando somos probados. Y Dios nos quiere enseñar a vencer al enemigo vez tras vez, forjando en nosotros un carácter divino, el carácter de Cristo, el carácter santo de Dios, que va a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero tenemos que someternos a la palabra. Y es por eso que Dios nos dio su palabra, como una espada, para que podamos cortar las mentiras del enemigo, no importa cuál sea la apariencia, no importa lo bonito que suene, no importa lo esperanzador que parezca, si no es de Dios, si no está de acuerdo con la palabra, no nos conviene, no lo queremos. Tenemos la obligación de conocer bien la palabra de Dios, porque es respuesta a toda tentación, a todo engaño del enemigo. Y es por eso también que cuando vamos hacia el final de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, vamos a encontrar de nuevo el consejo de Dios para la iglesia. Lo leemos. Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, no puedes separar una cosa de la otra. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No lo puedes vencer de otra manera. Tiene que ser con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has sido tentado para no obedecer lo que sabes que está escrito? ¿Cuántas veces has sido tentado y has fracasado porque tenías que haber perdonado una ofensa, pero no la querías perdonar? Y quizá Satanás era todo lo que necesitaba para destruir tu día
o destruir una relación, o destruir tu testimonio. Porque en vez de perdonar, te mantuviste en ira y rencor. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, estamos llamados a ser la pareja eterna de Jesús. Eso significa permanecer para siempre. Estamos aquí para aprender esto, para ser firmes, constantes, comprometidos con nuestro Señor, con una visión clara de por qué estamos aquí, de qué va la vida, por qué nos ha dado Dios fe en Él, por qué tenemos su palabra, por qué tenemos a Cristo. Dios quiere que la Iglesia viva consciente de estas realidades. No podemos permitirnos meternos tanto en el mundo, tanto en el amor de las cosas del mundo, tanto en los intereses, en las cosas de la vida, de este mundo, que la palabra de Dios quede completamente improductiva en nosotros, que no pueda cumplir el propósito por el cual Dios la puso en nuestro corazón. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que dejar afuera esas tentaciones. No podemos vivir escuchando a Satanás. No podemos vivir escuchando al mundo. No podemos ni siquiera vivir escuchándonos a nosotros mismos. Tenemos que escuchar al Señor y tenemos que escuchar su palabra. Y tenemos que buscar el hacer su voluntad, no la nuestra. Y es entonces cuando crecemos, cuando maduramos, cuando estamos siendo formados de la naturaleza de Cristo, cuando nos estamos preparando para ser la esposa eterna que Él necesita. Y eso demanda compromiso, demanda visión y fe en esa visión. Demanda conocer bien el corazón de Dios, conocer bien su palabra y mantenerse firme en esa decisión. En esta mañana vamos de nuevo a recordar el sacrificio de Jesús. Lo hemos mencionado en Juan 19. Jesús murió en la cruz. Pero ahora quizás estemos entendiendo, prestando atención a algo que se nos había olvidado o no lo habíamos visto. Y por eso es tan importante recordar. Jesús murió por ti y por mí. Jesús murió para que tú y yo pudiéramos entrar en una relación eterna con Él. Jesús murió para enlazarnos, para crearnos a su imagen y semejanza, para que Dios pudiera hacer una obra en cada uno de nosotros que iba a permanecer por toda la eternidad, inmutable, para que fuéramos su pareja, su esposa. Cuando compartimos el pan y participamos de la copa, que representa su sangre derramada y su cuerpo partido, estamos volviendo al Edén, estamos volviendo al árbol. Adán y Eva fracasaron
en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Jesús estaba entregando su vida en ese árbol para podernos conducirnos a la vida, para que pudiéramos ser rescatados. Habíamos pecado, pero Él nos rescata. Habíamos fallado, habíamos fracasado, estábamos en medio de las consecuencias de nuestro fracaso, pero Él nos echó mano y nos dijo, pero hay esperanza. Hay un nuevo Adán. Y Él entregó su vida y abrió su costado para derramar su sangre que da vida, de manera que nosotros pudiéramos ser hechos de su ADN, de su naturaleza, para que pudiéramos ser como Él para toda la eternidad. Eso es lo que recordamos cuando de nuevo nos acercamos a tomar del pan y de la copa. Estamos recordando que somos criaturas suyas, hechos a su imagen y semejanza. Estamos recordando que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro esposo, Él es nuestra pareja eterna, Él es nuestro Señor. Y podemos renovar ese pacto. Podemos venir plenamente conscientes y tomar de este pan y de esta copa con todo nuestro corazón, con todo el sentido, sabiendo exactamente lo que Dios ha hecho, por qué lo ha hecho y qué papel estamos cumpliendo en su plan. Hermanos, somos el pueblo más bendecido de la tierra. Somos las personas más afortunadas. Dios se ha fijado en nosotros y Dios nos ha creado para Él.